En el corazón del delta, donde el Nilo se abre en brazos y la vida late en canales y juncos, la voz del poder habló para sembrar miedo. El rey de Egipto, temiendo el número creciente de aquellos que trabajaban en sus tierras, dio un decreto. Los varones hebreos debían morir al nacer. Así fue que el llanto de muchas casas judías quedó bajo la sombra del decreto. Y las madres, en la soledad de sus cuartos, sintieron que la respiración se hacía pequeña como una llama que tiembla. Jocabed miró a su niño envuelto en paños y supo, con una certeza tan amarga como dulce, que aquel recién nacido no tendría la vida tranquila que ella deseaba. Pasaron noches de amparo y miedo. Miriam, su hija, no apartaba los ojos de la canasta de juncos que flotaba cerca de la ribera. Cuando la madre colocó al niño allí, lo hizo como quien confía una joya a las manos del río, con respeto, con temor y con la oración más simple que brota cuando no hay otra fuerza que la entrega. Cubrió el cesto de brea y barro para que no se hundiera, y puso a la hermana en vigilia, a cierta distancia, para ver sin que se viera. Fue la hija del faraón quien halló la canasta. La princesa, caminando a la orilla para bañarse, vio al niño y lo tomó en sus brazos, como se toma un hallazgo familiar. En aquella mujer hubo una curiosa ternura, una mano que no quiso arrojarlo al despojo del decreto. Miriam, entonces, acercándose con la prudencia que da la juventud, ofreció a la princesa una nodriza hebrea. ¿Quieres que llame a una mujer de las nuestras para que lo críe? Y así surgió la ironía de la historia. La madre que lo había puesto en el río fue llamada a amamantar al hijo que yacía junto al trono de Egipto. Aquel niño creció entre cortinas de lino y el rumor de palacios, mientras la sangre de su pueblo corría en sus venas, silenciosa pero persistente. Moisés aprendió a andar en dos mundos. A la sombra del palacio conoció joyas, perfumes y discursos de funcionarios. En la noche, cuando la brisa traía del río sus voces, los cantos de los hebreos llegaban como una lección. Nombres de trabajo, nombres de esposas cansadas, lágrimas que no se pronunciaban en voz alta. Era un joven de complexión fuerte, ojos que se llenaban de preguntas. Llegó a sentir, a veces, que ninguno de los dos horizontes le pertenecía del todo. No es extraño que la tensión entre su origen y su crianza fuera una tormenta en su corazón, porque en él se enfrentaban la opresión de su pueblo y la comodidad de la corte. Y en ese choque se sembró la semilla de su huida. Una mañana, la escena que cambió su vida tuvo rostro y olor. Un egipcio golpeaba a un hebreo junto a un molino. El grito del herido rasgó la calma. Moisés, al pasar, vio la injusticia y en una decisión que parecía nacer tanto del impulso como de la memoria de su madre, intercedió. Golpeó al egipcio con fuerza y lo mató. La sangre en la arena era roja bajo el sol. El corazón le latía con un ritmo que no conocía, mezcla de indignación y aquello que después llamaría culpa. Enterró el cuerpo en la arena como quien intenta ocultar un testimonio vergonzoso. Era un acto de justicia según su sentir, una defensa violenta contra la violencia, pero también fue un punto de quiebre. Cuando el joven creyó que el asunto quedaría allí, vio que su gesto había dejado una marca que otros veían. No pasó mucho antes de que se supiera. Al día siguiente, al salir entre su gente, algunos hebreos le increparon. ¿Quién te puso por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Quieres matarnos como mataste al egipcio? La acusación no fue solamente de miedo, fue la revelación de que su identidad era vista con extrañeza. Moisés comprendió entonces que ya no era un hombre ocultable en la multitud de su pueblo, ni un joven anónimo en la corte. Su acto lo había hecho visible de un modo peligroso. Cuando llegó al palacio, supo que la corte se agitaba, que la autoridad del palacio buscaba venganza. El rey alzó su ira y la orden fue buscar a Moisés para quitarle la vida. Huir fue en aquel instante la única posibilidad de supervivencia. No fue solo el miedo físico lo que lo impulsó. Huyó porque el puente que lo unía a ambos mundos se había quebrado. La tierra que lo vio nacer y la casa que lo formó lo rechazaban a la vez. Caminar hacia el desierto era, en su corazón, admitir la pérdida de pretendidas pertenencias, abandonar el lujo que lo había curvado y dejar atrás la mirada de aquellos que lo miraban como un hombre peligroso o como un advenedizo.
Huía también de sí mismo, del joven cuyo puño había juzgado y ejecutado, del príncipe que no cabía en la esperanza de su pueblo, del hijo que aún no sabía cómo ser mediador sin derramar sangre. Llegó a la región de Madián con la sensación de haber roto algo que no podría recomponer. El desierto, con su horizonte seco y su silencio de piedra, cayó sobre él como una manta que a la vez cura y abrupta. Allí no había palacio ni mando, sino pozos y pastores, tiendas y honestidad en las jornadas. Junto a un pozo, mientras el sol inclinaba su rostro hacia el oeste, Moisés encontró a las hijas de Jetro, sacerdote de Madián, que defendían sus rebaños de pastores que buscaban ahogar sus ovejas. Moisés, como aquel día en Egipto, reaccionó. Apartó a los hombres, ayudó a sacar el agua, alugó su fuerza a la injusticia. Fue entonces presentado a Reuel, y con el tiempo tomó por esposa a Séfora, quien lo acogió y le dio un lugar donde la angustia podía sanar lentamente. Los años de pastoreo pulieron algo en él. La soledad del cuidado diario del rebaño templó su carácter. El tacto del rebaño, el olor del estiércol, las manos agrietadas por el trabajo, eran cosas sencillas que comenzaron a acenar su antigua desesperación. En las noches, bajo la inmensidad de estrellas que no parecían pertenecer a ningún dueño humano, Moisés meditaba sobre lo que había dejado y lo que aprendía. El desierto le enseñó constancia, la rutina paciencia, la escucha humildad. Sin embargo, una inquietud quedaba como una aspa que no descansaba. ¿Qué lugar tenía él en la historia que corría como río entre su pueblo y el palacio? Sucede pues que en un día de pastoreo, cuando la carga del rebaño lo llevó hacia Horeb, la montaña de Dios, vio algo que detuvo el curso de su vida. Allí, en una vaguada donde el viento olía a mirra y a piedra caliente, una zarza ardía en llamas sin consumirse. La imagen le golpeó por su extrañeza, fuego que no devoraba, luz que no destruía. Acercándose con cautela, porque el desierto enseña que lo extraño suele ser trampolín a lo sagrado, oyó una voz que lo llamaba por su nombre. Era una voz que no tenía la levedad de un rumor, era presencia que imponía respeto y temblor. «Moisés, Moisés», dijo la voz, y él respondió, «Heme aquí». En el silencio que siguió, la zarza se convirtió en un umbral de revelación. La voz no se presentó con títulos humanos, no dijo rey ni sacerdote, dijo su propio ser, «Yo soy el que soy». En esas palabras se resumió la eternidad, la promesa y la promesa cumplida. Moisés, postrado, sintió que la tierra y el cielo se encontraban en un mismo juicio de misericordia. El Señor le encomendó que volviera a Egipto y condujera a su pueblo fuera del yugo. Le dio señales para que no dudara y palabras para derrotar su timidez. La vara que se volvió serpiente y luego volvió a vara. La mano que mostró lepra y luego quedó sana. Las aguas que volverían sangre a la vista de aquellos que no creen. Y sin embargo, Moisés vaciló. El que había matado para defender a un hermano ahora dijo, «¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar a los hijos de Israel?». No era una simple modestia, era la conciencia de su debilidad, la impresión de que su vida rural no bastaría frente al poder del palacio. Era el temor de volver al lugar que lo había acolchado y luego rechazado. Pero el Señor le dijo, «Yo estaré contigo». Aún así, él alegó su defecto de palabra, su torpeza al hablar. La respuesta divina fue práctica y pastoral. A Aarón, su hermano, sería la voz. No le pedirían que fuera perfecto, le pedían obediencia. ¿Por qué entonces Moisés huyó? No huyó solamente por miedo a la muerte, huyó porque su acción lo había hecho demasiado visible y porque su corazón necesitaba ser templado lejos del ruido del poder. Huyó porque era necesario que aprendiera a escuchar, que la arrogancia nacida del privilegio del palacio se rompiera contra la dureza de la tierra y la honestidad del trabajo. Huyó porque la forma en que había defendido a su pueblo, con un golpe, no era la forma con que Dios quería hacerlo ahora.
En el desierto se hizo posible la transformación. La mano que había empuñado una piedra podía volverse instrumento de liderazgo que oraba, que intercedía, que resistía sin derramar sangre innecesaria. Cuando volvió la pregunta de la zarza a su espíritu, cuando la voz le encargó la misión, Moisés halló que la huida había sido parte del camino que lo formaba para aquello. La distancia de la corte le permitió comprender, con ojos nuevos, la naturaleza del clamor de su pueblo. Y con la vara en la mano y la promesa de la presencia divina, regresó a la tierra que lo había visto nacer para confrontar de nuevo lo que antes había enfrentado con el puño: la injusticia del faraón, el maquillaje del poder y la necesidad de un milagro que hablara a todos. Aún con la certeza de la llamada, su retorno no fue un acto de orgullo triunfal. Fue un paso tomado con las manos temblorosas y con la comprensión de su fragilidad. Sabía, porque la memoria de la sangre en la arena no se borra, que habría resistencia, que su pueblo desconfiaría de él y que el faraón cerraría su corazón. Pero aquello ya no era excusa para permanecer escondido. La huida, en su historia, dejó de ser solo fuga y se volvió una escuela. La zarza ardiente, la voz que pronunciaba «Yo soy el que soy», le ofreció poder más hondo que el de un puño, la promesa de que Dios estaría con él, aunque su garganta fuera débil y sus manos humanas. El regreso se anunció con pasos que resonaban como una marcha de nuevo nacido. Moisés dio el primer paso hacia la corte que lo había criado, hacia el palacio que lo expulsó, y lo hizo con el nombre de su pueblo en la boca y con la vara en la mano. Sabía que delante suyo yacía un camino que cruzaría con plagas, con la noche de la Pascua y con el clamor de un pueblo que no siempre entendería. Sabía también que su propia incapacidad sería puesta a la luz para que la gloria de Dios se revelara donde el poder humano se cerraba. Así, en la calma que antecede a la tormenta, se revela lo oculto. Moisés huyó no por cobardía, sino por necesidad de transformación. Huyó porque ninguna vida forjada entre linajes opuestos puede sostenerse sin pasar por la fragua del silencio y la prueba. Y cuando volvió, no regresó porque buscara venganza, sino porque había aprendido a ser puente, no el puente que une palacio y esclavitud por conveniencia, sino el puente frágil y santo que Dios utiliza para traer liberación. Al poner rumbo a Egipto, con el aroma de la zarza aún en el recuerdo y la voz que le prometió presencia como vía, Moisés no sabía cuán profundo sería el juicio que vendría ni la medida de la resistencia que tendría que enfrentar. Pero caminó porque la huida había sido el primer acto de obediencia que Dios utilizó para formarlo. El desierto lo había hecho escuchar, la zarza lo había llamado, la promesa lo había enviado. Y delante suyo aguardaban plagas que romperían mitos, una noche en la que la sangre sería señal de vida y un mar que se abriría para dejar paso a la libertad del pueblo. Moisés entró en Egipto con el temor y la obediencia entrelazados en sus manos. No fue acto de triunfo humano, sino cumplimiento de palabra. Habló con los ancianos de Israel, les contó la visión de la zarza y la promesa de Dios. Y ellos, tras escuchar, inclinaron sus rostros y creyeron. Mas la fe inicial encontró pronto la puerta cerrada del palacio. Entraron Moisés y Aarón delante de Faraón. Aarón habló en nombre de su hermano y presentó la orden que había traído del Señor. Así dijo el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo, para que me celebre fiesta en el desierto. Faraón, sentado en su trono de orgullo, miró con desdén. No negó que oyese la petición, negó al Dios que la exigía. Respondió con sorna: ¿quién es el Señor para que yo deje ir a Israel? ¿No conozco yo a vuestro pueblo, ni a mí mismo, a los de Egipto? Aarón mostró la vara que Moisés llevaba. Moisés la tendió al suelo, y la vara se volvió serpiente. Mas cuando Faraón llamó a sus magos, los hechiceros lo hicieron también, y sus varas se volvieron serpientes a la vista del pueblo. Mas la serpiente de Moisés devoró las varas engañosas de los sabios de Egipto, y eso no doblegó el corazón del gobernante.
Así quedó patente que la batalla no era contra bastones, sino contra el orgullo que no se inclina ante la verdad. Entonces habló Dios a Moisés: «Si no te oyeren, ni al principio, haré yo plaga en la tierra de Egipto, y sabrá Faraón y su casa que yo soy el Señor». Comenzó con señales que tocaban la vida misma de aquellos que se creían dioses de un río. Las aguas del Nilo se tornaron rojas como sangre, los peces muertos subieron, el río olió a putrefacción, y los egipcios no pudieron beber. Los criados de Faraón clamaron a sus ídolos y a sus sabios, mas Faraón endureció su cuello y dijo que esto era obra de manos humanas o de caprichos naturales. La plaga de las ranas siguió, saltaron desde los canales y abarrotaron las casas, las camas, los utensilios del palacio. La molestia se volvió burla y la burla se volvió desesperación. Los magos repitieron el prodigio delante de Faraón, y por un instante éste se turbó. Pidió que rogaran al Señor para que quitase las ranas. Aarón alzó la mano y las ranas murieron por montones. Mas cuando cesó la molestia, Faraón volvió a endurecer su corazón y no dejó ir al pueblo. Cada prodigio traía consigo una lección que la soberbia rechazaba aprender. Surgieron luego el polvo convertido en mosquitos que llenaron hombres y bestias, las moscas que invadieron casas y palacios y solo apartaron del pueblo de Israel. La pestilencia que abatió el ganado egipcio mientras los ganados de los hebreos se preservaban, las llagas que se abrieron en la carne de los egipcios, el granizo que quebrantó cultivos y árboles, junto con truenos y fuego que corrían por la tierra. En cada calamidad hubo ocasión para el arrepentimiento y la súplica, y en cada ocasión Faraón asintió con palabras y prometió dejar ir a los hombres para luego endurecer su corazón y volver atrás. Moisés, en medio de la confrontación, no perdió la ternura de la misión. No hubo vanagloria en su rostro, hubo responsabilidad. Intercedía, se inclinaba para escuchar las órdenes divinas, y se levantaba para hablar con el rostro pálido del poder. Y cuando el Señor dijo que vendría la plaga de langostas, que devorarían lo que el granizo había dejado, Moisés advirtió al pueblo para que guardase en paz y para que se preparase a la prueba que venía. El cielo se llenó de nubes que no eran de lluvia, sino de enjambres. En un día, la tierra cambió su color bajo el paso de aquellas alas. Faraón vio la ruina que se acercaba y un instante pareció doblegarse, hasta que su alma volvió a endurecerse. «Vete, deja tu pueblo, basta», dijo, y luego miró como quien retoma su cetro. Al llegar la plaga de oscuridad, hubo tal negrura sobre la tierra que tocaba las manos y ahogaba la vista. Era una noche prolongada, y los egipcios se rascaban la cara buscando una luz que no hallaban. Los hijos de Israel tenían lámparas en sus puertas, entre ellos la tiniebla fue distinta. En sus casas la presencia no era apenas ausencia de luz, sino señal de que aquel que envió a Moisés no abandonaba a los suyos. Hubo después el golpe más hondo para la nación que se aferraba al orgullo, la muerte de los primogénitos. Era la culminación de juicios que hablaron no solo a los cuerpos, sino al corazón de la nación. El Señor instruyó a Moisés y a Aarón para que celebraran una señal. Tomarían un cordero sin defecto, lo sacrificarían y con su sangre marcarían los dinteles de las casas de los hijos de Israel. Comerían en prontitud, ceñidos, listos para partir. Esa noche, cuando el Señor pasó por la tierra, vio la señal en las casas marcadas y pasó por alto. Donde no hubo señal, hubo lamento profundo, primogénitos que cayeron, desde el primogénito del palacio hasta el primogénito de la cárcel. Faraón, quebrantado por el dolor que lo tocó en lo que más estimaba, llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, con voz rota: «Id, id, llevados a vuestro pueblo, id, servid al Señor como habéis pedido». Les surgió a dejar las tierras, la opresión devino expulsión. El pueblo fue convocado con prisa, tomaron de los egipcios objetos de plata y oro que éstos dieron por temor y asombro.
Salieron en prisa como quien deja atrás cadenas. La multitud que había sufrido se convirtió en comitiva, y sobre sus cabezas iba la nube del Señor, mostrando el camino de salida. Mas la salida no fue sin peligro. La horda que se había valido de años de trabajo forzado miró hacia atrás y vio a los que partían con sus hijos y su ganado. Faraón, herido en su orgullo y furioso ante la pérdida, mandó tras ellos carros y caballeros. Su corazón se llenó de venganza. Persiguió a Israel hasta las orillas del mar. Allí, junto a las aguas que habían sido símbolo del poder egipcio, quedaron los hijos de Israel acampados, y el ejército de Faraón se acercaba con ira. La nube que había guiado comenzó a moverse y se posó entre el campamento de Israel y el ejército de Egipto, cubriéndolos de oscuridad. A la noche, la columna de fuego que los había guiado brilló para dar luz a los acampados. Moisés, viendo la cercanía del peligro, alzó los ojos y oyó la voz de Dios. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y dividiré las aguas. En el pueblo hubo temor y temblor. Frente a ellos se abrían profundidades y detrás los carros de combate rugían como leones. Moisés, con la vara en la mano, se puso frente al mar. Extendió su mano sobre las aguas conforme al mandato. El viento que viene de lo alto comenzó a soplar con fuerza. La superficie tembló. Las aguas se dividieron y se alzaron como muros a derecha e izquierda, dejando en seco un camino en medio. Los hijos de Israel pasaron en medio del mar sobre tierra firme, con las aguas como muro que brillaba a sus costados. Detrás, el ejército de Faraón, confiado, entró tras ellos para asaltarlos. Pero cuando la última fila de israelitas hubo cruzado, Moisés volvió su mano sobre el mar según el mandato, y las aguas, que hasta entonces habían sido sostén, se cerraron sobre los perseguidores. Los carros y los jinetes cayeron, y el mar retornó a su lecho, llevando consigo la fuerza de la nación que se había negado a oír. En aquel día, los hijos de Israel vieron liberación de manera concreta. Cantaron al Señor con voz de triunfo y de alivio. Moisés se alzó como cantor de la alabanza, y Miriam, hermana de Aarón, con panderos, guió a las mujeres en canto y en danza. La huida había devenido liberación manifiesta. La zarza, la vara y la voz se habían vuelto camino que atravesaba las aguas. Mas no todo estaba resuelto. Delante de ellos se abría el desierto, con hambre, con sed, con pruebas que templarían la fe. La presencia que los había guiado les daría pan en la mañana, y maná en la noche, y leyes mediante las cuales aprenderían a vivir como pueblo. Moisés supo, sin embargo, que su tarea no era solo llevar la multitud fuera de cadenas, sino formar en ellos la capacidad de recibir y caminar en la alianza. El pueblo, liberado del látigo, debía ahora aprender a ser pueblo de Dios en medio de la fragilidad humana. Y así, mientras las voces de alegría todavía resonaban por la playa, el camino por delante pedía obediencia, paciencia y fe. El desierto aguardaba, con su escuela dura y necesaria, y Moisés, con la vara aún en la mano, comenzó a convocar a la gente para enseñarles el modo de vivir conforme a la voluntad que los había sacado de Egipto.